Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora sí es lunes y es 20 de enero de 2014. Ya estamos de nueva cuenta aquí, Enrique García, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estamos en el programa AFN ¿Verdad? Político. Estamos en el programa AFN Político y algo más que decir ahora en domingo. No sé por qué, como dije hoy el lunes, iba a bromear con el ahora en domingo y ya casi salía así. Iba a decir, y aún hay más, ¿no? ¿Cómo No, se fijan las cosas, hombre? así es. Las frases ya hechas, ¿no? Claro, Uno el en muchas poder del ocasiones, marketing. sí, repite y va repitiendo y se te quedan algunas que ya sea por la repetición continua o porque fueron populares, ¿no? Te llegan de inmediato, pero no, estamos en AFN Político y algo más, producido por Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana. Estamos en el www.afntijuana.info, donde usted nos puede seguir en este programa. Puede ver también nuestra información de todo lo que ocurre en la región y en otras partes del mundo, pues dependiendo de la trascendencia, la importancia que tenga la noticia, y particularmente también a través del canal 154 de cable del canal metropolitano de Baja California en CNR Noticias. Les mandamos saludos a todos nuestros amigos allá en Rosarito y en el resto del estado que nos ven a través de este canal, a nuestro amigo Mario Rivera. Y bueno, a todos los que nos siguen de una o de otra forma, Enrique, ¿qué te parece? Bueno, una semana que empieza pues noticiosa y ¿Cómo tenemos no? mucho de qué comentar, ¿no? Oh, sin duda, un fin de semana cargadito de acontecimientos. Desde luego, los obligados en materia política a nivel local, con el seguimiento de las declaraciones hechas por Fernando Castro Trenti, la respuesta de Carlos Barbosa Castillo Así es. y las declaraciones que se han producido en cascada de parte de otros actores importantes del priismo baja californiano en torno a este tema. Apenas el viernes comentábamos al respecto, ¿no? Se estaba detonando, se estaba abriendo, Claro. porque recibimos en el mismo momento en que estábamos realizando nuestro programa, pues los primeros datos de la presencia del ahora embajador de México en Argentina, aquí en Tijuana, y de algunas declaraciones que en principio nos llegaron un poco confusas, recordarán, ¿no? Pero ya Claro. fueron transcurriendo los minutos, se fue aclarando y pues conocimos unas declaraciones muy fuertes de parte del ex senador y el actual diputado federal con licencia, y después pues obviamente la respuesta de Carlos Barbosa Castillo, y fue el tema que durante el fin de semana se estuvo manejando. Todavía hoy va a dar mucho todavía de qué hablar. Esto abre también la situación que se vive dentro del Partido Revolucionario Institucional, lo vamos a platicar también sobre el tema noticia de y de muchos meses en el país, lo que ocurre en Michoacán, Ah, cómo que sigue no. siendo un estado al rojo vivo, así como está Impresionante. el PRI, también en Michoacán está ardiendo, ¿no? Con tantos problemas que se han dado, surgen nuevas figuras, Claro. surgen líderes, como en todas uh, las situaciones, cuando ocurre algo pues delicado o algo importante, no falta quien aparezca en ese momento, y ahora es un sacerdote que en las últimas horas, al parecer, fue o sería atacado, ¿no? Donde, Sí, cómo según no. dicen, pues también contradictoriamente, porque ahorita nos vas a platicar algo que él ha comentado acerca de los federales, aparentemente federales le salvan la vida en un hecho donde dicen que 5 personas murieron, ¿no? Así es, hubo un intento por asesinarlo en algo que ya se veía venir como resultado de el posicionamiento fuerte que ha adoptado este sacerdote, el párroco de Apatzingán, Uh-huh. el padre Gregorio López, lo conocen como el padre Goyo, un líder de la comunidad como es en muchos pueblos de este país, sobre todo el centro y sur del país, donde la creencia, la fe católica y la creencia religiosa tienen una enorme influencia en la población. No es un secreto que este tipo de personajes son líderes naturales de esa Como comunidad. sucedió en Chiapas, cuando aquel Claro, levantamiento Samuel armado, Ruiz, ¿cómo no? así es. En una zona igualmente muy caliente, donde los asesinatos han continuado y en donde finalmente se ha acreditado con toda contundencia que los grupos paramilitares que eran abundantes, más o menos como los grupos de autodefensa de Michoacán, eran grupos auspiciados por el ejército mexicano, que de esa forma podía llegar y ordenar limpia de aquellos que pudiesen ser solamente sospechosos de zapatistas Uh-huh. y sin embargo
dejaban en manos de estos grupos paramilitares, bueno, una cantidad de abusos y excesos que cometieron, asesinatos que hoy están comprobados recientemente, lo ha confesado y no cualquier miembro de estos grupos paramilitares, sino uno que fue comandante, Sí. ¿no? Que admite el tipo de excesos y reconoce que eran patrocinados por el ejército mexicano en esta guerra de baja intensidad. Pues siempre ocurre cuando el Estado deja de lado su obligación, ¿no? Y Evidentemente. pone en manos ajenas a las oficiales lo que es el combate a alguna situación que se está presentando. Y precisamente por eso, con, no sé, con el argumento, bajo el argumento de que están haciendo algo a favor de la población, luego empiezan a cobrar sus cuotas de Claro. poder, ¿no? Como que lo que antes era para el ejército y en algunos momentos también recientemente se ha hablado los botines de guerra, pues también se hablan sobre los botines de guerra, cometen excesos, cometen abusos y todo porque están bajo el amparo de instituciones oficiales que no lo quieren abrir de manera clara, ¿no? Y que además, insisto, se hacen a un lado de la obligación legal que tienen de enfrentar con las fuerzas oficiales el problema que se está presentando. Y lo que nos decías recientemente en cuanto a lo que ocurre en Michoacán, que también se señalaba, ¿no? Que Ujú. aparentemente podría ser originado, perdón, o motivado por las propias autoridades federales incapaces de resolver el problema con el narcotráfico que se registra en ese estado mexicano y que prefirieron dejar en manos ciudadanas lo que es ahora sí Su que su responsabilidad. responsabilidad, el combate y el hacer justicia, ¿no? Desde luego, pero es un esquema ya conocido en muchos países y México no escapó a esto. Hay que recordar que la llamada Guerra Sucia de los años 70 fue en realidad una contrainsurgencia ejecutada desde el gobierno federal mediante grupos así como los que ahora han utilizado en años recientes en Chiapas para matar a miles de gentes, miles de inocentes. En Michoacán, otro tanto ocurrido, ya tenemos el dato concreto, por lo menos por boca de los voceros de estos grupos de autodefensas, en el sentido de que tiene un ejército regular de 25,000 personas armadas, pero en caso de una emergencia, en 15 minutos podrían reunir más o menos 145,000 personas. Y este fenómeno ha trascendido nuestras fronteras, porque en los últimos días medios importantísimos a nivel internacional, como el diario El País de España, como algunas publicaciones colombianas han volcado su atención sobre el caso Michoacán para ilustrar similitudes en los fenómenos de inseguridad que han vivido tanto allá como aquí. Y no solo eso, en las últimas horas también hay que agregar, están las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos que se declara primero preocupado por lo que ocurre en Michoacán en una ruta previsible, ¿no? De posicionamientos oficiales del gobierno norteamericano que enseguida de esa declaración le ofrecen al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto todo el apoyo necesario para aplacar Michoacán, con O sea, todo lo que meter es. más la patita de lo que ya la tienen Efectivamente, pues adentro, se meten hasta hasta imagínate, la hasta la cocina, cocina, ¿no? si uno se los permite y si no se los permite también. Y entonces, el caso Michoacán está adquiriendo otras dimensiones a partir de que incluso el Departamento de Estado norteamericano ha fijado este llamado de alerta para que los extranjeros, por lo menos sus connacionales, no visiten esas zonas por ser una zona de alto riesgo, evidentemente. Y para contaminar todavía más este escenario, ya de por sí complejo, están las declaraciones del párroco de Apatzingán, el padre Ajá. Gregorio López, que desde el púlpito se ha atrevido no solo a denunciar los abusos de las hordas criminales del grupo Los Templarios, sino los desaciertos del gobierno federal en esta materia y francamente el abandono del gobierno que es un En que los punto han medular tenido. en que los han tenido por una década, más de una Así es. década. Antes de entrar a ese tema que amerita ¿Cómo no? realmente escucharlo, desmenuzarlo, analizarlo bien, vamos rápidamente con comentarios que tienen que ver aquí con la región y que me recordaste ahorita que hablaste del gobierno de Estados Unidos y que estamos hablando también del párroco y de la iglesia. Por una parte, para el día de mañana se espera la visita del embajador de Estados Unidos en nuestro país, Earl Anthony Wayne. Wayne. Wayne viene para reunirse con varias autoridades
de aquí de la ciudad y tengo entendido que también del gobierno del estado. Obviamente van a comentar o de la famosa alerta que también mencionabas, Así es. aunque aquí en Baja California en dimensiones totalmente diferentes a las que pues produjeron la que tiene que ver con Michoacán y otros estados del centro del país, porque al margen de el incremento de la violencia que se está teniendo aquí en la ciudad de fines o mediados del año pasado, pues no tenemos los niveles de inseguridad y violencia que hay en aquellas entidades, ¿no? No, De claro. nueva cuenta, dentro del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, bueno, este consejo a nivel nacional que preside Antonio Ortega Sánchez, Así es, que efectivamente. señala que vuelven a incluir a Tijuana en el ranking de las ciudades de inseguras. En el que ya no estaba Ya no desde hace un buen estábamos, tiempo. efectivamente, y entramos como en el lugar 47, aparentemente todavía muy abajo, ¿no? Así Pero es. existe el peligro de que siga escalando y que en un momento dado tome mejor lugar dentro de este listado peligroso. Ciudad Juárez baja, fíjate, bajó de un segundo lugar a un 19avo y después se fue al 37 Así es. en esta escala, lo que quiere decir que fue mejorando y también quiere decir que tuvo que ver la labor de el teniente coronel Julián Leizaola, porque él fue el que estuvo en los últimos años en Ciudad Juárez, es que es específicamente de Ciudad Juárez, porque en el Claro. caso de la ciudad de Chihuahua, en el estado del mismo nombre, pues se habla de que se maquillaban cifras Así es, y efectivamente. que aparentemente sigue teniendo un lugar importante dentro de esto. Bueno, esa es una parte. Otra parte también, la Iglesia Católica aquí en Tijuana va a estar de manteles largos. En esta semana tengo entendido, el día 24, debe de estarse celebrando el 50 aniversario o las bodas de oro de la diócesis de la Así es. ciudad, o de haber sido convertida en diócesis el área en que nosotros nos encontramos, que ahora ya es arquidiócesis, pero bueno, Efectivamente. se está festejando el hecho de haber enviado a su primer obispo, en aquel entonces, don Alfredo Galindo Mendoza. Después, bueno, a don Alfredo Galindo Mendoza creo que lo vi ya cuando estaba niña, ¿no? Pero el resto sí nos tocaron, Nos Enrique. tocó desde Nos el tocó cardenal el Juan Jesús cardenal Juan Posadas Jesús Ocampo. Posadas. Hasta la actualidad nos ha tocado ver entronizados en Así el es. poder de la Iglesia Católica en Tijuana, pues a todas estas figuras. Nomás Sin nos falta olvidar He a don afirmado Emilio que Berlín Lanzaurán. desde luego que seguramente va a estar aquí, Va a estar, hasta donde ¿verdad? esté va a estar. Él está como invitado, vienen pues religiosos de ambos lados de la frontera, Claro. varios obispos de México, de Estados Unidos, obviamente en un lugar central, don Carlos Emilio Berlí, porque es el único vivo, además de vivo en cuanto a que vive. Sí, vivo biológicamente hablando. Biológicamente, porque no quiero decir Bueno, que es muy también, vivo, ¿verdad? No creo también que es vivo. muy vivo el señor. Astuto, hábil, hábil. Así es. No, muy inteligente Inteligente. y de recuerdos muy interesantes aquí, don Carlos Emilio Berlí. Te digo, es el único que vive, además ahorita don Rafael Romo Muñoz, que es el actual, pues ya arzobispo de la ciudad, y tengo entendido que van a tener una magna ceremonia, una santa misa, por la tarde en el auditorio de esta ciudad, van a tener una cena obviamente Desde luego. no es de traje, pero sí es de pago, ¿no? Claro que sí. Para poder pues celebrar en cierta forma de una manera así que pues que se note, ¿no? Como muy platillo, Claro. lo que es este aniversario, que no son cualquier cosa 50 años, ¿no? El mismo lugar en el que vimos en su momento a Juan Jesús Posadas Ocampo, quien ya despachaba en Guadalajara y poco antes de ser asesinado en aquellos controversiales hechos todavía no aclarados a satisfacción de mucha gente, incluido jerarcas de la Iglesia Católica, y que vino precisamente a unas fiestas de aniversario de la diócesis aquí en nuestra ciudad, en un evento en el que también estuvo Emilio Carlos Berlí Belaunzarán. Pero como obispo entonces, ¿no? O ya ahora con don Rafael. Justamente en la toma de posesión de Rafael Romo Muñoz. Tú recordarás que a diferencia de Romo Muñoz al arzobispo Berlí. Pero don Rafael Romo tiene que como 10 años, 12 años. 10 más años o menos. Y el asesinato del cardenal tiene fue más. Sí, ya no vino entonces. Yo creo que habrá venido cuando se hicieron algunos festejos, pero estando don Carlos Emilio Berlí. Creo que ya no le tocó conocer aquí como obispo a Rafael Romo. Estaban aquí los dos. Pero no está Rafael Romo Muñoz. Rafael Romo Muñoz estaba tomando posesión. No, pero si tomó hace 10 años, 12 años. No más, ¿no? ¿Tiene más?
creo que más. No, porque yo recuerdo que creo que va hasta Cuestión con de la agencia. verificar el Sería cuestión dato, de verificar. pero justamente Pero es el estarían los mismo. tres, sería interesante, ¿no? Justamente el mismo escenario Ajá. en el que Eso estuvieron sí, ahí eso reunidos, sí. precisamente en una ceremonia en donde hubo casa llena. Ujú. Una de las últimas oportunidades de tomarle fotos, por ejemplo, al cardenal Juan Jesús Posadas Así Ocampo, es. que fue objeto de muchos aplausos, por cierto, ¿verdad? Es que fue un obispo Muy muy querido, como querido aquí, un no, hombre muy serio, muy afable. exactamente, de muy buen trato, y pues que sorprendió, ¿no? El fin que tuvo, ese crimen que lo mismo que conmovió a todo el país y al estado de Jalisco, pues conmovió a Baja California, sin lugar a dudas, ¿no? Por Sí, así esas es. grandes relaciones o nexos que estableció aquí durante varios años de su Oh, cómo obispado. no, desde luego. Una figura muy querida, muy apreciada aquí en Tijuana y fue aquí en esta ciudad donde se le lloró bastante aquel día. Desde luego se le sigue llorando, hay gente que lo recuerda le extraña, más que recordarle, le sigue extrañando por su don de gente, sí, Ujú. por esa forma de llevar su liderazgo en la Iglesia Católica de Claro, aquellos días, ¿no? claro. Y desafortunadamente, pues bueno, su imagen en cierta forma quedó manchada o puesta en duda en el momento en que se da este crimen, ¿no? Sí, Porque por una parte los primeros informes son en el sentido de que los impactos que se le hicieron fueron directísimos, o sea claro, que era el objetivo. Después la autoridad insistió mucho en que no, que fue un una error, una confusión, confusión, que trataban de matar al Chapo Guzmán, al cual no se parecía nada el pero como señor iba de cardenal, negro y y dicen además que, creo que iba con toda su vestimenta, pues, claro. aunque también podrían decir, bueno, se caracterizan los narcotraficantes para no ser identificados, pero aquí como que nadie se creyó esa situación y luego también se dio el hecho de esa extraña relación que se no pretendió hacer creer, sino que se supo que se daba entre el cártel que estaba operando aquí, los hermanos Arellano Félix, con la Iglesia Católica, Así a es. la que en cierta forma pues le apoyó con ciertos pues donativos, que además tenía relación con algunos sacerdotes, que los sacerdotes pueden decir, bueno, nosotros tenemos la obligación de tener a todo mundo, ¿no? Pero eso se dio en un momento en que la sociedad está muy lastimada por estos individuos ¿Cómo no? y no podías entender cómo la iglesia les abría en cierta forma la puerta y luego cuando se da este apoyo que un sacerdote ya fallecido también, desafortunadamente Gerardo Montaño los apoya para llevarlos a la cita con el nuncio apostólico Girolamo Prigioni, ¿no? En la Ciudad de En la México, Ciudad de en un encuentro México, que fue conocido por la autoridad federal, claro, ¿verdad? Por el gobierno de la República, y que Jorge Carpizo MacGregor siempre dijo que pues no se hizo nada, no se actuó porque para se evitar una temió masacre. una masacre, Pero efectivamente. ve al punto en que llegan las cosas en este país, Así ¿no? es. En Cosas increíbles, ¿no? cosas, sí, cosas que jamás supusimos que veríamos, Así ¿no? es. Y más cuando estamos acostumbrados a escuchar todo esto del narcotráfico y de sus Claro, personajes, entre comillas, y todo eso, como leyendas, así como es. algo que parece que ocurre y creo que hay, pero que no nos constaba. Y cuando sabías de alguien metido en el narcotráfico o en el tema, era porque se trataba de alguien que se drogaba. De repente Claro. el de la Un esquina de sujeto tal torvo, exactamente, o ¿no? que Típicamente. sí, que el vecino de tal así, pero lejísimos, fue encontrado drogándose y se te hacía como el ser más despreciable del mundo, ¿no? Después esto fue cambiando y ya sabías que era tu vecino, ya sabías que era el que vivía enfrente, ya sabías que fue el que estuvo contigo en la escuela, luego que Unas damas estaban en las, incluso en el sí, que trato, estaban en gentes las de sociedad. colonias, en tus familias, cuando ya se te metió hacia todo ese núcleo, entonces ya todos nos dimos cuenta que era algo que efectivamente existía, ¿no? ¿Y de qué forma, eh? Y el fenómeno desde luego continúa, pues. Pero bueno, ves una de las etapas que ha vivido Baja California en el tema de la inseguridad pública asociada al crimen organizado, que es un fenómeno que creo difícilmente desaparecerá considerando que Tijuana sigue siendo una plaza importante para el trasiego de drogas y muchas actividades criminales, no podía ser de otro modo, en una frontera tan importante, ¿no? Claro, Es inevitable efectivamente. eso hay que asumirlo pues como parte de la realidad fronteriza en esta ciudad. Lo que no puede uno desde luego dejar de lamentar es, sin embargo, que las cosas han llegado
a rebasarnos como comunidad y que hayan llegado a rebasar al propio gobierno y el propio gobierno se haya metido en la porquería a ser parte de eso. Sí, así es que se ha metido en la porquería. Pero bueno, vamos entonces a regresar un poquito en lo que estábamos comentando y situarnos en Michoacán, Sí, cómo donde no. la situación está muy difícil, donde el gobierno ha enviado ya pues fuerzas federales, ha enviado tropas, se supone que ya están apoyando. Dicen algunos de ellos que ya han retomado comunidades, que ya han detenido a personas involucradas con esta organización criminal, y se da pues el hecho de este sacerdote católico del que empezamos comentando, que hace señalamientos muy fuertes, muy severos, muy severos en contra no solamente de los templarios, no solamente del narcotráfico, sino de las propias fuerzas encargadas de combatirlos. Desde luego, y hay un video, hay una grabación, un audio compuesto con un video en donde este párroco hace señalamientos muy fuertes con algún par de palabras más o menos también fuertes, pero eso habla finalmente en boca de un ministro de la Iglesia Católica, habla del hartazgo y del nivel en que están las cosas allá en Apatzingán, que es precisamente el lugar que se ha convertido en la sede o cuartel general de las fuerzas federales para combatir y correr a los y del gobierno del estado delincuentes. Supuestamente, ¿no? Porque para allá iba el gobernador, no había anunciado que estaría despachando desde ahí, ¿no? Sí, sin embargo, el propio gobernador está bajo la mira porque en las últimas horas han salido señalamientos hacia uno de sus hijos que sería la cabeza detrás de los grupos de narcotraficantes, de los templarios, según estas publicaciones que se han venido haciendo en las últimas horas. Pero este es parte del panorama y estas son las declaraciones y los comentarios del padre Goyo. He afirmado que esta estrategia del gobierno de meter policías aquí en la ciudad es una farsa, un teatro meramente de Vallejo, porque los policías municipales no conocen a los delincuentes. Allí se pasean enfrente de ellos. Ahorita al menos está un grupo de templarios vestidos de periodistas allí paseándose en las narices de los propios policías. Ayer el que cobraba la cuota, el suplente de Valladares, que participó en el sabotaje de la Comisión Federal de Electricidad, vestido de periodista, con su buena cámara, buen chaleco, se paseaba y se tomaba fotografías frente a la policía militar montada en la presidencia. Hoy le están viendo lo tarugo, empezando por Vallejo y por el presidente municipal de aquí, y toda esta teatro de títeres de los templarios, porque están trabajando para ellos. Acaban de incendiar una farmacia del ahorro aquí frente al mercado municipal, y todos los policías aquí en fila cobrando en el banco su nómina. No sé si había de cobro, pero ahí estaban todos en el cajero y a 2 cuadras quemándoles las farmacias. Los negocios no han abierto por miedo a que sean quemados. Así están las cosas aquí. Aquí es un lugar sin ley. Aquí mandan los templarios, aquí matan, deciden, hacen lo que les dé su regalada gana. Ahorita, por ejemplo, los boleros, fíjate qué caso, ahorita hay 20 boleros en la plaza, los desplazaron a los boleros y se ponen ellos en su lugar. Hoy no trabajas, yo te doy los 100 pesos que vas a ganar, yo me quedo el bolero para bolear a los federales. Y ahí están boleando a los federales los propios sicarios. Así trabajan aquí, con una sangre fría, con todo. Ayer yo personalmente me paré frente a un comandante de la policía montada y le dije: el señor que está allí de la camisa color naranja, ese es el que cobra 18 millones a los limoneros. Ese es el mayor de los templarios. Y se quedaron viendo uno a otro y me dijeron: no tenemos orden de aprehensión, no podemos hacer nada, tiene que llegar una orden superior. Yo sí les dije: discúlpenme, es una bola de títeres, les faltan huevos, ustedes no tienen nada que hacer aquí, lárguense. Estamos en una situación difícil, no hay quien vele por nosotros. Tal vez tengamos que agarrar palos y defendernos, porque agarrar un rifle es un delito. Yo ya he comprado ya los palos de cabos de hachas que hay en la ciudad, yo los he comprado para armar a la gente y levantarnos a palazos. Vamos a desarmar si es necesario a la policía. A lo mejor trayendo esos rifles de ellos no es delito,
Osorio Chong dijo que va a emplazar a los comunitarios. Yo emplazo al gobierno, Gregorio López, emplazo al gobierno para que en 3 días limpie esta ciudad de todos los lacras. Y vamos a emplazar a la autoridad. Si no lo hace, tenemos que hacerlo nosotros. Pues fuerte, ¿no? Fuerte lo que dice el sacerdote, el padre Goyo, que aquí se está pues presentando como un nuevo líder comunitario y que seguramente le está provocando dolores de cabeza a la autoridad y no solamente a esta, sino a los narcotraficantes también que han buscado atentar en contra de su vida. Ojalá y no tenga mayores problemas. Afortunadamente se ve que tiene el respaldo de la población, de estos grupos que han estado actuando ante pues la falta de acción de las propias autoridades, no obstante que ahorita están llenos allá de elementos policíacos de fuerzas federales, pero lo más interesante, ¿no? Lo que comenta, además de que les faltan blanquillos por ahí que dice a estas autoridades, el hecho de que pues no hacen nada, no pueden hacer nada, no obstante que les ha estado haciendo señalamientos muy puntuales, muy concretos, les está diciendo quiénes son, los está señalando abiertamente y les está diciendo qué tanto cobran, cuánto cobran y cómo, ¿no? Efectivamente, es un asunto que pone en entredicho todavía más el desempeño de la autoridad, no solo de esta administración, desde la anterior, pues que ha habido señalamientos y denuncias muy fuertes, pero específicamente contra esta administración que ha querido presentarse como la autoridad que está decidida a resolver el problema, que está haciendo lo propio para resolverlo, y sin embargo, cuando surgen precisamente señalamientos tan puntuales como estos, es cuando uno duda hasta qué punto el gobierno federal tiene la voluntad, o en el mejor de los casos, pues en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos uno podría pensar, pues está haciéndole al tío Lolo, francamente, para sostener la situación en el estado en que se encuentra. Fíjate que aquí yo creo que se tiene que analizar esto como un todo porque Claro. Si te das cuenta es una situación recurrente que se da y se ha dado durante mucho tiempo en el país. Lo mismo ocurrió aquí con Baja California. ¿Qué pasó? Un cártel que vino, se posicionó y se posesionó de la comunidad, que fue creciendo, que fue incrementando en violencia, que nadie hacía nada, autoridades que se corrompen, policías que se involucran, federales que cuando vienen en pequeños grupos y también se involucran, hacen cobros de piso, una serie de situaciones que va haciendo el problema cada día más grave y difícil de resolver. Cuando ya está, pues ahora sí que desatado a todo lo que da como ocurrió en Baja California, en Tijuana, donde ya la comunidad estaba siendo seriamente afectada, era víctima de secuestros, de robos, de extorsiones, de todo tipo de delitos, de crímenes, ejecuciones, cuando ya está todo el hervidero, entonces es cuando llega el gobierno federal, pero ahora sí con todas sus fuerzas, ahora sí con todo el respaldo de ejército federales en centenares o miles de elementos, empiezan a hacer una batida, detienen a quienes han estado haciendo ruido, a quienes han estado asesinando, a quienes han estado cometiendo delitos y entonces aparecen como los salvadores de la población. Llegó el gobierno federal y ahora sí resolvió. Y hemos visto que esto ocurre en cada situación que se ha presentado en el país, lo mismo que está ocurriendo en Michoacán. Y luego te preguntas, bueno, ¿por qué eso? ¿Por qué esperar a esto? Hoy lo analizaba y decía, bueno, sí, perfecto. La autoridad federal está haciendo a loquito porque no quiere intervenir, no interviene, pero también está la otra parte, la de la autonomía de los estados, la soberanía, de que son delitos de fuero común en muchas ocasiones y no pueden intervenir, tienen que ser las autoridades locales las que lo hagan. Luego, las autoridades locales no lo hacen ¿por qué? Porque pese a que todo el mundo sabe quiénes son, como en este caso, dónde están los crímenes que han cometido, no hay
nada que se documente. Y lo hemos comentado también con algunos de los que actualmente son los más buscados, tanto por autoridades norteamericanas como de aquí. Cuando tú sabes de alguno de ellos dónde están estos, y les dices, dicen, sí, pero no tenemos orden de aprehensión. De los que han caído, de los que han detenido. Claro, ¿Qué ha hombre. pasado? Han dicho que en cada caso matan a alguien y, sí, el responsable, el presunto responsable es fulanito de tal. Es una célula que cabeza menganito. Y todo el mundo sabemos nombres, apodos y demás. Pero cuando caen esos, entonces no hay nada legalmente, no hay nada en papel. Lo buscas en el Estado, lo buscas en la Federación y no tienen nada. ¿Y qué pasa? Los dejas libres. ¿Qué está ocurriendo aquí? Es cierto, la situación está muy grave, la población se tuvo que armar, están en contra de estos delincuentes, llega la autoridad federal, les dice el sacerdote, ahí están, ¿y cuál es la realidad? Que no hay nada. Oye, Por estos elementos, ¿qué van a hacer si no tienen nada con qué detenerlos? o los matan en algún enfrentamiento, y los matan en el papel, ¿no? Sí, también. ¿Verdad? Y dicen, el muerto fulano aquel, ya sabemos quién es. Ya. Era el muletas, ¿no? Y era el que había hecho esto y aquello. Es el responsable de 500 crímenes. Así es. Ya están todos resueltos. Así Era el es. muletas, ya está muerto, se acabó el problema. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí con un individuo? ¿Te acuerdas de aquel al que atacó, creo que el Sillas? Que llega, lo embosca en alguna parte de la ciudad, lo ataca, lo llevan al hospital, pero lo dejan libre porque no había nada en su contra, al que atacaron, que todo el mundo sabía y las autoridades sabían que estaba también involucrado en crimen organizado. Evidentemente, claro. Y el otro se logró ir, después lo detienen. Pero dices, bueno, ¿por qué? Primero no tienen nada documentado, pero después, ¿por qué no buscan algo para poder en un momento dado sí detenerlos? Ya lo tienes ahí, lo tienes herido, está bien, porque dijeron eso, es que fue la víctima. Pues sí fue la víctima, pero es una víctima que había matado a otras personas. ¿Por qué no entras ahí, lo detienes, le fincas cargos y en un momento dado ya sacas de circulación a otros los delincuentes? Pero te salen con eso, con la ley, ¿qué pueden hacer si no hay nada en papel? Y con eso el Ministerio Público o el juez los van a dejar en libertad. Es que esas oportunidades de, como se dice en el medio policíaco, de empapelarlos y de abrirles expediente, son oportunidades de oro para ordeñar claro. una vaca llena de leche, leche verde, en este caso, verde. ¿no? Si no, ¿de dónde van a seguir ordeñando los señores de la policía y las autoridades que han sido embarradas con dinero sucio en las manos, precisamente para evitar que se les vaya generando un expediente a toda esta gente? Es parte del problema, pues ya lo vivimos aquí y es la misma historia a la que te refieres en el resto del país. Efectivamente, y es lo mismo que ocurre en todas partes, y la autoridad entra ya que todo está descontrolado, ya que todo está de cabeza, ya que han matado muchísima gente. Vamos a empezar a ver que van a caer ciertas cabezas de los templarios, van a desintegrar este grupo, ahora sí, sin que existan órdenes de aprehensión, sin que existan documentos, sin que exista nada, porque ya tienen a la opinión pública nacional e internacional en contra. Y ahí es cuando el gobierno mexicano sí actúa, y es cuando el gobierno mexicano dice, ¿sabes qué? Hay que resolver esto y quiero resultados. Solamente así. La misma historia de siempre, ¿no? Y es una historia que yo espero no veamos repetir en Baja California. Ojalá. Porque como han estado las cosas en los últimos meses, en el último año, ¿no? En que la cifra de víctimas se incrementó como por más de 200 gentes en comparación del año previo. Hombre, ve cómo empezamos el año. Claro. Toda esta semana ha habido muertos, yo ejecutados, creo que diario, ¿no? Diario. Ya rebasamos me parece que el promedio de 1 por día, ¿no? Que es más o menos el promedio de 2013, se rebasó el promedio de un ejecutado, un muerto por día. Creo que vamos en el mismo ritmo. Empezamos en la ocasión anterior y también diciendo, bueno, pero es entre ellos, se están matando entre ellos, mientras eso ocurra no hay ningún problema, pero ese matarse entre ellos luego se trasladó a las calles, luego se trasladó a los centros de reunión, luego se trasladó a toda la ciudad. Después, como estaban muy gastados por todos los enfrentamientos, porque las autoridades los están buscando, ya que la plaza se había calentado y todo eso, requirieron de dinero. ¿Y cómo sacar dinero? Pues con la población. Secuestros, de cobro de derecho de piso,
extorsiones telefónicas, en fin, un inventario, un rosario de instrumentos A todo le de... encontraban, No, de qué no, no, manera sacarle dinero. pues Michoacán es el caso, dice el padre Goyo, ¿no? Un día a la semana, todos los 20 boleros que sabemos que hay en la plaza, los mandan a descansar. Ese día los templarios van a trabajar, ¿no? Para obtener dineros, pero también para estar, escuchando y orejeando. Pero ¿por qué los boleros? ¿Se ponen en lugar de los Se boleros? supone, suplantan a los boleros, Wow. ¿no? Impresionante, Imagínate pues. que te esté boleando el calzado Es lo que un estaban tipo de esa haciendo. naturaleza y ahí se enteran de todo. Por eso es lo que estaban haciendo, boleándole los zapatos a los agentes federales cuando les decía el padre Goyo, oiga, Este es no el que está. invente, ese que está ahí es el que le ha cobrado tanto a los limoneros, 18 millones de pesos, no cada tanto tiempo, y vienen y lo Y saben. los federales diciendo, no, pues venimos porque vamos a agarrar a fulanito y menganito, somos tanto, nos estamos quedando en tal parte, las instrucciones son estas, que yo le soltando toda la sopa, ¿no? Por eso. No, 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 ahí sí, mira, muchas de las situaciones que se están viviendo allá se vivieron acá, pero allá todavía está corregido y aumentado y Es estamos viendo impresionante. situaciones muy impresionantes, muy absurdas, Guerrero, muy, sí, Tamaulipas, no. Oaxaca, Michoacán, Veracruz, ve lo que acaba de ocurrir en Veracruz en estos días. Es Que donde mataron a al este cantante muchacho, ¿no? sí, De el La Voz muchacho que había México, participado en el programa de Televisa La y que Voz lo México, secuestraron. a él y a otro menor y fueron encontrados muertos en este escenario de una balacera, un encontronazo a tiros entre autoridades y delincuentes. En algún momento, durante el peinado que hacen los policías, encuentran el cadáver de este muchacho que era evidentemente conocido pues a nivel nacional por su participación en este programa La Voz México. Gibran se llamaba este muchacho. Ujú. Qué impresionante eso. Sí, sí, y ahí es donde te pones a pensar si realmente las políticas nacionales están funcionando. Mucho se alardea de que se están realizando planes de seguridad, de que vamos avanzando, de que es una política muy diferente a la del presidente anterior, Felipe Calderón, al que tanto le criticaron por tantísimos muertos que hubo en el país. Y estamos viendo que la situación sigue igual o peor Efectivamente. en esta administración, con sus variantes, obviamente, con sus diferencias, pero que sí te hace pensar para viajar por el país. Así entiendo, efectivamente, aquí a los güeros, ¿no? Cuando salen con sus alertas. Porque si uno mismo cuando va a viajar al interior del país se pregunta, bueno, ¿será seguro si voy por las carreteras qué va a pasar? Por todo lo que se dice, ¿no? De que vas en las carreteras, te interceptan, te asaltan, te quitan el dinero que llevas, si no es que te secuestran. Entonces ahí dices tú, si nosotros como nacionales de este país la pensamos para ir a ciertos lugares, es muy lógico que el gobierno norteamericano les esté diciendo a sus ciudadanos, ¿saben qué? Está pasando esto Claro, y no vayan. cuidado, no vayan a tal parte y no vayan a tal parte, porque pueden sufrir esta situación, aunque esto provoque el enojo y el coraje de nuestras autoridades, ¿no? Que siguen pensando que Claro. todo está muy bien, que todo está tranquilo. De, quienes tenemos familia en Michoacán, sabemos desde hace por lo menos 2 años de todo esto que hoy parece espectacular, novedoso, pero es algo viejo que se ha venido arrastrando en esta problemática de inseguridad pública que ha golpeado y de qué manera a los michoacanos todos, ¿eh? Así es. Pues bueno, ¿qué te parece si vamos con la política? Hombre, ¿Qué me te encanta el parece si vamos asunto. con lo que está ocurriendo aquí en Baja California, con este enfrentamiento fuerte que se da y frontal, ¿no? Entre el ahora embajador de México en Argentina, Fernando Castro Trenti, y Carlos Barbosa Castillo, exdiputado local, expresidente del partido en esta ciudad. Pues ya, bueno, en antecedentes, tenemos que el viernes Fernando Castro Trenti se presentó, oh sorpresa, en un evento oficial y ahí aprovechó para que le preguntaran acerca de la situación que se vive dentro de su partido. Y fue sorpresivo porque pues se había manejado de una manera muy cauta, muy prudente hasta ahorita. Claro, Se esperaba esa actitud todavía, pues ahora con el nombramiento que tiene. Sin embargo, se fue pues duro y a la cabeza, ¿no? En contra de Carlos Barbosa, pues un hombre muy cercano
a Jorge Hanron de su grupo más inmediato, quien ha levantado la mano para decir quiero ser el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, y pues entre otras cosas lo acusó de pues trabajar para el propio gobierno del estado, de trabajar para el gobierno de Kiko, de recibir ahí algunos recursos, y decía que pues eran cínicos los que así estaban actuando, porque por una parte estaban dentro del famoso panquismo, que así le llamó, en esta mezcla supuesta que hay entre gente de Jorge Hank y Kiko Vega, y pues por otra parte quieren dirigir al Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Yo comentaba con alguna gente de Fernando Castro que aunque me pareció pues interesante lo que dijo Castro Trenti, que le dio relevancia porque lo dijo él, nos dio nota al final de cuentas, me parecía que indebidamente lo habían subido a un ring donde ya no debería de estar, ¿no? ¿Por qué? Por la calidad de embajador que tiene ahora. Y además, pues puso a Carlos Barbosa como el principal opositor a vencer. No porque Carlos no tenga los merecimientos o la estatura de Fernando Castro, pero pues es sabido que Castro Trenti pues ha tenido una mayor trayectoria política que el propio Carlos Barbosa, pero aquí lo puso a su nivel, al final de cuentas. Sí, pero no es Carlos Barbosa contra quien se está enfrentando Fernando Castro Trenti, evidentemente. Ah, no, claro que no, ¿verdad? Sino contra Jorge Hanron. En los hechos así es, pues. Pero lo malo es que personalizó. Lo mencionó de una manera muy directa. Y aquí también, pues, veía yo la situación que está dentro del PRI y decía, pues, ¿quién puede tirar la primera piedra aquí? ¿Quién en un momento dado puede sustraerse de todo lo que se acusan, de lo que se ha dicho? Porque, por una parte, ha existido y se ha señalado la sospecha de que Fernando Castro Trenti ha trabajado muy de cerca con gobiernos panistas, con gobernadores panistas, que ha sido, lo dicen sus opositores, una de las personas dentro del Revolucionario Institucional que ha ganado con las derrotas. Así es. Pero por otra parte también, ¿quién les quita la sospecha a los janquistas de que en esta elección no trabajaron precisamente por el candidato tricolor? Porque hombre, yo te decía, mira, yo dudo, y ya me lo confirmó Carlos Barbosa, que él trabaje para el gobierno del Estado. No trabaja para el gobierno del Estado ni recibe recursos. Hasta ahí, él afirma, y después hablando con Fernando Castro, me decía que él lo que trató de decir era que es del grupo que recibe. O sea, creo que él tampoco está completamente seguro de que Carlos esté dentro de la administración. Pero eso no libra al grupo de Hank, a Carlos Barbosa y a su gente, de la sospecha de que en esta elección no trabajaron a favor del revolucionario, no obstante que Carlos ha insistido en que siempre que sí lo hicieron y apoyaron, pero creo que todos los que estuvimos alrededor de lo vimos y lo dijimos, que parecía que había un grupo que nunca quedó conforme con la selección de Fernando Castro Trenti, y que si no estaba trabajando en contra, por lo menos no estaba trabajando con él, ¿no? Y que pareciera que también les dio gusto que no hubiera ganado. Entonces, en los dos grupos, pues está ese señalamiento, ¿no? Sí, yo creo que no se salva ninguno de los dos grupos. Así es. Porque, mire, independientemente de lo que sus protagonistas nos digan públicamente, uno finalmente se entera, tarde o temprano se entera de las cosas que se negociaron, de los beneficios que obtuvieron algunos cuantos, de las cosas que hicieron unos y otros, y la verdad no escapa ninguno de los dos grupos. Y esto lo único que está haciendo es, me parece, es fortalecer en un sector del prismo harto de estos dos grupos la convicción de que llegó el momento de impedir que el partido vuelva a quedar en manos de uno de estos dos grupos, porque ya los dos lo tuvieron, fueron los dueños del partido y evidentemente no hay mucha gente satisfecha con esto dentro del prismo. Si decíamos la semana pasada, antes de conocer todo esto, antes de que se diera este
enfrentamiento Claro. entre estos grupos. Decíamos que a ver quién sería el valiente o la valiente, perdón, que se lanzaría a buscar la dirigencia. Y mencionamos dos aspectos. Uno, la situación hacia el exterior con la población que se siente defraudada por pues las últimas reformas que afectaron particularmente a Baja California con la cuestión fiscal, con la cuestión de la homologación, y otra la cuestión interna. Así es. Cómo enfrentarla y cómo lograr que esos grupos se integraran. Ahorita lo que se sabía y que existía y ese pleito sordo que había, pues ya emergió, ya calentó esta situación. Al Comité Central está dejando una situación muy difícil para poder enfrentar. Pero aquí, insisto, yo me pregunto ahora quién va a ser y quién va a ser el valiente, porque si te das cuenta, quienes están ahorita y han levantado la mano son gente de los dos grupos, dígase lo que se diga. Sí. El propio Fernando Castro Trenti dice que las mejores cartas son Franciscana Kraus, quien está en el actual Comité Directivo Municipal, dice José Osuna y dice Enrique Acosta Fregoso. O sea, tres gentes que de una u otra forma se relacionan con Fernando Castro Trenti. Levanta la mano Carlos Murguía, que también ha sido vinculado con Fernando Castro Trenti. Está también, ya dijimos, Pancho Domínguez, que también está vinculado con Fernando Castro Trenti. Por este lado, nada más ha levantado la mano Carlos Barbosa, que es del grupo de Jorge Hank. Si involucramos también a David Saúl, que ya habíamos dicho que podría ser y que representaría el grupo de los alcaldes, quiera o no, también se le liga con el grupo de Jorge Hank. ¿Quién más? Yo nada más haría una precisión. Carlos Murguía, por ejemplo, fue el único que se atrevió a oponerse a Fernando Castro Trenti en muchos lineazos que bajó hacia el Congreso del Estado. ¿Ahora cuando fue diputado? Cuando fue diputado. Porque recuerda que él llegó a la dirigencia municipal del PRI por Fernando Castro Trenti. En algún momento, sí. En muchos aspectos lo apoyó en todo lo que decía, pues. En aquel momento. Pero después de eso, la verdad es que no solo no hubo un apoyo hacia Carlos Murguía, sino que hubo incluso golpeteos. Tú recordarás que precisamente eso fue lo que propició que, estando en el Congreso del Estado, Carlos Murguía fuese retirado de una comisión, sí, cierto, porque se negó a ratificar algunas decisiones que venían desde arriba. Y podría decirse que empezó a marcar distancia. Él ha marcado distancia desde hace un buen tiempo de Fernando Castro Trenti y ha pagado un precio por ello. José Osuna Camacho no es un hombre ligado ni a unos ni a otros. Se ha mantenido al margen de estos grupos. Y en algún momento también tuvo complicaciones con uno de estos grupos. Tú recordarás, siendo regidor y Jorge Hank alcalde, hubo ahí un incidente que nunca se aclaró ampliamente, pero que siendo regidor, José Osuna Camacho dijo, no, yo no puedo aprobar eso, y no lo aprueba, ¿no? Y hay un conflicto interno que alcanza a salir, se desconocen los detalles, pero hubo cosas muy delicadas que en su momento se dijeron, e incluso eventualmente hasta de amenazas hacia José Osuna Camacho por haberse opuesto a aprobar algunas cosas en Cabildo. Pero en los hechos, José Osuna Camacho no ha trabajado ni con unos ni con otros. Quizás serían los dos. No es lo mismo Carlos con Murguía, y José Osuna Camacho. No es lo mismo con con Francisco Domínguez García, que ha sido parte del equipo de Fernando Castro Trenti en algún momento. Enrique Acosta también. Enrique Acosta, la propia Nancy, ¿no? Que estaría en la lista para su reelección. Y ahora, a partir de las primeros minutos de este lunes, pues el señor Felipe Ronova. Ay, que hace eso no lo alcancé a ver hoy en la mañana, ya se pronunció. Hay un pronunciamiento. De verdad. Hay un pronunciamiento muy claro, amplio, interesante. Pero va a ser entonces también del grupo de Fernando Castro Trenti. Es un hombre identificado con Castro Trenti. Claro, y en contra totalmente de Jorge Canrón, que por cierto está cumpliendo años durante todo este mes como acostumbra. Y el día 27 aquí en Tijuana tiene su celebración. Así que... Por eso estaban Carlos Barbosa y gentes de su círculo cercano como Jesús Velasco, que es el actual jefe de prensa del secretario del ayuntamiento, porque siempre han estado presentes. Ellos nunca han negado la cruz de su parroquia. Han dicho que son, claramente.
Claramente, ¿no? Eso no tiene, ni es delito además, vaya. Y todos ellos también le han entrado a esta discusión en las redes sociales, ¿no? Entre los Sí, porque dimes y diretes. públicamente solo ha hablado gente de Fernando Castro Trenti. Porque si te Sí, diste cuenta, bueno, Murguía habló este fin de semana, pero hasta eso no se pronunció a favor de uno ni de otro. ¿no? Fue el único, y hay que decirlo, que se mantuvo ecuánime en ese sentido. Lo único que no me gusta es que diga que es periodista, porque no es periodista, pero bueno. Acuérdate que Claro, se ubicó ahí, pero bueno, esa es otra historia, harina de otro costal. como dice el anuncio aquel, no, esa es otra, Pero ¿cómo dice esa la es de la otra abuelita? Pero esa es historia. otra historia. Pero efectivamente, Carlos Murguía, que levantó la voz y dice, Ajá. sí, sí me interesa, él ha sido Si muy él no claro. dijo nada de No, este él la enfrentamiento. dijo, él se ha mantenido al margen de esto y lo que ha insistido es en que el PRI debe trabajar por la unidad más allá de las diferencias. Lo mismo ha estado declarando en los últimos días José Osuna Camacho, que es Ujú. el otro personaje que podría inscribirse en esta corriente de la Pero tercera fíjate lo vía. interesante también, cómo mezclan pues la cuestión política y el sentimiento que tienen de grupos con estos hechos. Sale Nancy Sánchez Arredondo, Ah, bueno, dirigente estatal del partido, fue más acomedida hoy, fue más prudente también, no atacó a Carlos Barbosa, pero sí dijo que hay tiempos que deben respetarse y que todavía no pueden estar haciendo estos pronunciamientos. René Mendívil fue más fuerte, pero hay que recordar que él sí ha estado muy ligado a Fernando Castro Trenti, fue su coordinador de campaña, ahorita es diputado local, y él decía que, bueno, tiene razón en lo que dice Fernando, porque él sabe lo que vivió siendo el candidato, y le exige a Barbosa que respete lo que dice Fernando, porque advierte que está ejerciendo su derecho de expresión. Dices, así bueno, es. Barbosa también está ejerciendo ese El mismo derecho. derecho, Lo claro, mismo le pueden llamar atención a uno que al otro o aplaudirle al claro. uno que al otro. Y me llamó la atención el que salen y pues insisten mucho en esto de que no son los tiempos cuando Carlos Barbosa levantó la mano, pero no dijeron nada cuando lo hizo Francisco Domínguez, que lo ha estado repitiendo durante mucho tiempo, cuando lo hizo José Osuna Camacho, cuando lo Ujú. hizo quien más, bueno, pues todos los que han dicho que quieren ser. Sí, Ahí no dijeron nada, por eso te decía, me da la impresión que el que más les caló, o porque es el único más visible y más cercano pues a del grupo Hank, contrario, exactamente, pues fue por eso. cuando se pronunció, y ni siquiera se pronunció, se ha estado moviendo, se ha estado promocionando, y eso yo lo veo bien de todos, cuando viene un cambio como este que ya se ha tardado, pues uno quisiera ver a quienes van a Ujú. buscarla, quienes van a aspirar, que Que estuvieran, abiertamente sí, que expresen abiertamente lo su, digan sí, y que vean de qué manera pueden encontrar pues apoyos de sus propios generarse sus correligionarios, consensos, claro. exactamente. Pero aquí sacó la cara y le dieron su cachetada, le dieron sus manazos y espérese porque todavía no es momento, cuando muchos han dicho que quieren serlo, ¿no? Pero es evidente la razón, es por lo que Carlos representa. Si Carlos no estuviese ligado al grupo de Jorge Hank, muy probablemente tendría otro Sí, escenario, ¿eh? pero lo que me refiero es a cómo precisamente influye eso, el sentimiento Ah, de partido claro. en lo que dice cada uno de ellos y que no debería ser cuando son representantes. Cuando son simples Bueno, militantes, pues ok, ¿no? Y sí. agárrense, pero que lo haga una presidenta, que lo haga un diputado, ahí es donde dices, pierde un poquito la objetividad porque están Claro, deberían guardar influenciados, silencio exactamente, están influenciados por su por corazoncito, su ¿no? Por identificación. efectivamente. Nancy debería, francamente, guardar silencio porque es parte Sí. interesada. En todo caso, sí decir, señores, que prevalezca el respeto, vamos al diálogo, como lo O algo más dijo. neutral. Así es, sin entrar al hecho de que todavía no son tiempos, bla, bla, eso lo debió haber dicho desde un principio, lo debió haber dicho desde hace Claro. meses. No se dijo, pues ya no se dice, El ¿no? problema es el mensajero otra No, vez, claro, ¿no? claro, claro. Nancy es parte interesada, no solo porque se le ha venido mencionando como una persona interesada Sí, seguir ocupando el cargo, pero ya formalmente como dirigente estatal, sino porque forma parte de este grupo, es leal a un grupo, y eso es algo reconocido, no estamos descubriendo el hilo negro. sí. Ahora mira, Carlos Barbosa es un elemento valioso. Ujú. Nancy Sánchez es un elemento valioso, siempre y cuando
se manejen ellos sin la influencia que tienen de sus grupos. Por decir, una Nancy que vimos cuando era oposición el PRI en la presidencia de la República, una Nancy que se enfrentó al presidente Felipe Calderón y que lamentablemente luego perdió todo eso cuando el presidente pues salió de su partido. Un Carlos Barbosa que... Pero no hay mérito, no hay mérito en lo otro. Pues, no, por eso te digo. porque es fácil, frente a la oposición, pues yo por el también voy y le seguidito, grito, ¿no? oye, yo también voy y le, perdón la expresión, le miento la mamá al presidente de la República. Ah, claro. Pero en la Casa Blanca, ¿verdad? Ah, claro, pues y sí. ni ahí. Oye, Pues ni sí. ahí. Ahorita te agarran por terrorismo, pero eso es muy fácil, ¿no? Pues claro. Es muy fácil cuando se trata de alguien que no tiene relación contigo. Por eso te digo, en lo personal son gentes valiosas y como ellos otros. Sin duda. Desafortunadamente, pues están muy contaminados con sus intereses y sus propios grupos, ¿no? Sí, es un problema de fondo que no se resuelve fácilmente, porque si, como estamos viendo, efectivamente el grupo de Jorge Hank jugó en contra de su partido, lo hizo incluso engañando al dirigente nacional del PRI, Yo todavía dudo eso. o de acuerdo con el Eso PRI me parece, nacional. eso me parece todavía más. Esa parte Sí, sí. que me parecería incluso Sí, porque más mira, creíble. sí, porque no son tontos en el centro del país, Claro. y menos el presidente, por más que digan que no No. lee libros, ¿no? No creo que no se dé cuenta de lo que está pasando, sobre todo Claro, cuando hombre. se manejó tanto a nivel pues prensa, en los comunicados se dio a conocer lo que estaba, digo, en los comunicados de prensa se dio a conocer lo que estaba sucediendo, y no puedes decir que no sabes qué está ocurriendo en una entidad que querías recuperar, pues. En cuyo caso César Camacho también vino a vernos la cara a nosotros Claro, cuando claro. nos reunimos con él ahí en ese desayuno en En el Hotel Lucerna. Lucerna. Tú recordarás, Sí, ¿no? sí. Donde quiso jugarla y hacerle loco. ¿Dónde la jugó? Bueno, pues sí. ¿Dónde la jugó? Bueno, donde él cree que nos vio la cara, pues. Sí, porque mira, alguien me decía que Jorge Hank pudo haber jugado las contras sin que se diera cuenta el presidente de la República. Yo le decía, imposible. Por Dios, imposible. hombre. Y porque además el presidente, si hubiera sido su orden tajante de que apoyaran y de que trabajaran a favor de, al ver el primer indicio de que no estaba ocurriendo eso, hubiera habido reacciones, hubiera habido consecuencias que no se dieron. Mira, con un presidente como este que hemos estado viendo, fuerte, centralista. Así es, incluso autoritario, me parece. No, claro, claro. ¿No? Al más viejo estilo presidencialista. Su yo difícilmente creo que se mueva una hoja si así no es con su voluntad o por lo menos con su autorización, su palomeo. Así es. Pero yo vuelvo a lo mismo que decía al inicio del programa. ¿Quién va a lanzar la primera piedra de los grupos? ¿Quién va a decir, no he trabajado en conjunto con el gobierno de oposición? ¿Quién puede decir, no apoyé al gobernador tal? Por los dos lados creo que hay esa... ya no podemos decir leve sospecha, ¿verdad? No, por Dios. Esa fuerte sospecha. Yo creo que ninguno de los dos grupos se escapa a todo lo que se ha venido comentando. Lo dicen los propios panistas. Claro. ¿No? Les empezó así a caer un hilito de sangre. Por Dios, y hay muchos panistas molestos porque les tocó ver cómo se hacían las cosas. Ellos mismos eran desplazados pero cuando lo dijimos, y sustituidos por priistas. En comentarios, ¿cómo nos llovió? Que no era cierto, que a quién se le ocurría. ¿A quién se le ocurre querer vernos la cara, pues, cuando eso es tan tenemos, evidente? pero no para tanto, ¿verdad? Bueno, pero oigan, no sean gachos, digo. Por lo menos no lo hagan tan evidente, ¿verdad? Bueno, no nos lo hagan notar. Déjenos la posibilidad de, ¿no? de parecer lo que queremos ser, ¿no? En fin, bueno, el tiempo se nos ha ido. ¿A poco ya? Rapidísimo. Mira, transcurrió una hora. ¿Quién es tú? ¿Quiénes son los chismosos? Qué chismosos, se nos va el tiempo rapidísimo. En la chorcha, en el chisme. No, ya sé, es que hay mucho de qué platicar, pero mañana continuaremos, mañana. Nos quedan pendientes los de las cirugías estéticas de Rosarito. Sí, fíjate que es un tema que te quería tratar desde la semana pasada. Y lo del calendario erótico, que es interesantísimo. ¿Ya lo viste tú? Yo no lo vi. Sí. Yo nada más vi en la información que se manejó. Unas chicas con un bello mancebo ahí, ¿no? En las fotos del calendario que andan promoviendo desde el Instituto de la Mujer. Y ahora,
Eso es actualmente, ¿verdad? Claro. Hoy sale una regidora sumamente enojada, así escandalizada, que cómo es posible que el Instituto de la Mujer en la administración anterior haya financiado un libro que coincidentemente pues se le financió a Carlos Barbosa para destacar la labor de mujeres en Baja California, que porque el dinero no es para eso. ¿Cuántas mujeres dejaron de recibir apoyo en crisis y hombres también que son golpeados? Porque, Claro. porque se editó ese libro. Y están editando aquí un calendario, bueno, no, sí lo están apoyando, ¿verdad? Sí van recursos de InMujer, ¿verdad? Tal O vez nada más habría es el alguna apoyo, el apoyo institucional, ahí está, es lo abiertamente, la mismo, promoción en es favor lo del mismo. proyecto. Entonces, ¿cómo criticas una cosa si tienes otra acá, no? Yo creo que, a reserva de comprobarlo, ese calendario tiene dinero público detrás de. Es muy posible Claro. porque alguien dijo que si se iba a hacer por gusto, que se hiciera con causa, y fue cuando involucraron al Instituto de la Mujer. No, claro, pues para ayudar a los animalitos. Para eso es el dinero. Lo Pues, dijeron ellos, ¿verdad? sí. Y pues no se supone que el Instituto de la Mujer es para atender las necesidades de las féminas. Bueno, hay un segundo beneficiario de los fondos que se recaben por la venta del calendario donde aparecen estas chicas de entre 25 y Y 60 65 años. y 60 años que han decidido abrirse, salir del closet y decir, estas somos nosotros, nos aceptamos como somos, con Algo el somos. desgaste del tiempo. Ay, qué Aquí hay poético. belleza también. Ay, Dios, con eso nos retiramos. Los espero mañana, de igual forma a las 12 mediodía, aquí por el canal 154 de cable y en el www.afntijuana.info. Ya sabe usted, ahí puede encontrarnos durante todo el día con la información más reciente, más precisa de todo lo que está ocurriendo. Pásela usted muy bien y hasta mañana, Enrique. Adiós.